El sparring situacional es una herramienta pedagógica y estratégica. De eso trata el capítulo de hoy, el video 7 de esta serie que estamos haciendo de boxeo olímpico. Si nos estás escuchando en Spotify, estamos en una serie de 100 episodios de boxeo olímpico. Ya llevamos 7. Así que hoy día vamos a hablar del sparring como un elemento fundamental en el boxeo. Ayer hablamos un capítulo como definiendo cuáles son los tipos, las formas, cuáles son los tipos que hay. Y hoy día vamos a hablar de uno de los más efectivos, que es el sparring situacional, que va mucho más allá de pararse a intercambiar golpes. Su propósito es simular una forma específica de los escenarios en los cuales te podrías enfrentar en una pelea real, en un combate competitivo, por ejemplo, permitiendo la práctica de soluciones tácticas bajo condiciones que estén controladas. Así que vamos a explicar cuáles son estas situaciones tácticas, cuáles son estas condiciones controladas. Y esta es una de las cuestiones que responde a la teoría del boxeo con problemas concretos, ¿no? La idea acá es crear esa posibilidad de resolver problemas de manera efectiva. Porque mucha gente pregunta, ¿qué guardia tengo que ocupar si mido tanto? ¿Qué tengo que hacer si mido esto otro? ¿Cómo me adentro en tal parte? ¿Cómo me salgo de la línea? Todas estas cosas se practican en el sparring situacional. A diferencia de un sparring tradicional, que puede ser más general, donde simplemente pues, se ocupan las técnicas ahí y te mueves y es solo eso. El sparring situacional se diseña, ¿no? Y no es, ojo, no es el boxeador el que lo tiene que diseñar. Ojo ahí, no es el entrenador, no es como que uno tenga que ponerse a hacer las cosas, no, es el entrenador el que lo tiene que diseñar. Y el objetivo específico que está en mente es, por ejemplo, situaciones donde tú enfrentas a un boxeador más alto, un boxeador más bajo, un boxeador defensivo, un boxeador zurdo. Esas son las situaciones que se tienen que plantear. Y esto permite al boxeador no solo repetir movimientos, sino que también resolver problemas en tiempo real. Siempre lo he dicho así, el boxeo es la resolución de problemas en tiempo real. O sea, desde los antiguos griegos, cuando los filósofos analizaban el Pancration, decían que era una forma mental de resolver problemas bajo presión. Y esto sigue siendo así. 2000 años sigue siendo igual. Lo que se busca acá es replicar un estilo de un oponente en particular, real o simplemente creado para la ocasión. Voy a decir, no sé, boxeador zurdo, un boxeador bajo, un boxeador defensivo, un boxeador agresivo, ¿no? Entonces podemos pedirle a uno de los chicos que actúe de alguna de estas formas. Esa es la manera, ¿no? Y esta cuestión es bien importante. El otro día veía un combate acá en Santiago de una chica que era zurda, pero por alguna razón, motivo, circunstancia, no le enseñaron a salir hacia su lado, o sea, hacia la derecha. El zurdo tiene mucha ventaja cuando con la mano adelantada, su mano derecha, puede salir cruzando un gancho de derecha y conectando un recto de izquierda, ya sea al rostro o al plexo. Eso requiere técnica, sí, requiere entrenamiento, requiere que el pie del zurdo siempre esté afuera. Y ahí se nota que, por ejemplo, el sparring situacional nunca se hizo. Y el motivo no sé, no lo tengo claro, la verdad es que no. Espero que estos audios, estos podcasts ayuden también a ir vinculándonos con estas situaciones, ¿no? Para ir progresando en nuestro propio tipo de boxeo. En este tipo de sparring, el enfoque es equilibrado, ¿no? Se trabaja tanto la ofensiva como imponer el propio juego, o sea, como la defensa, como neutralizar al rival, con una atención especial en el contragolpe y el control de la distancia, que son los pilares principales. Ejemplos concretos, ¿ya? He estado hablando mucho de teoría, voy a ir a ejemplos claros y concretos. ¿Cuáles serían los ejercicios concretos en este sentido, no? Sé que ya dije, hablamos bastante de teoría, pero bueno, tenemos que ir ahora como a lo concreto. Los zurdos, ¿ya? Y esto podemos invertirlo tanto en los zurdos como en los diestros. Creo que en algún momento voy a hacer algún capítulo especial de zurdos, porque también es un aspecto del boxeo que está bien abandonado. Los zurdos presentan problemas de ángulos y ataques diferentes, tanto con el jab
con el jab de derecha, que tiende a ser bastante molesto, como con el directo de izquierda, que siempre, por ejemplo, cuando el zurdo gane su lado, ¿a qué me refiero yo con ganar su lado? En el boxeo uno tiene una mano adelantada, ya sea la derecha o la izquierda. Ese es mi lado. El zurdo va a ganar siempre su lado derecho, siempre lo va a ganar. Cuando lo gane, te va a conectar esa izquierda, te la va a conectar a la cara o al plexo o al estómago y la va a conectar sin problema. Entonces es una cuestión que en el sparring se tiene que evitar que te gane ese lado. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de una situación. Se designa un compañero de sparring específicamente como zurdo. Y el enfoque va a ser que controlar el centro del ring para evitar que el zurdo salga por su lado, saque su mano fuerte y me conecte con una izquierda al centro del cuerpo. Defenderse del jab de derecha del zurdo utilizando bloqueos con el hombro, desvíos y pasos laterales. Aquí son bien importantes los pasos laterales, porque cuando el zurdo va a tener su pierna derecha adelantada, ese es su trabajo, ¿no? Ese va a ser el trabajo del zurdo. Y el trabajo tuyo, del que vas a estar en el centro del ring, es que esa pierna, tu pierna siempre esté antes que la de él. Y cierre ese espacio. Porque ahí le vas a quitar alcance al zurdo y es tu derecha la que puede primar sobre su guardia. Al acortar la distancia de forma segura, para evitar el alcance del zurdo, hay que trabajar al cuerpo y posicionar. Esto lo voy a repetir 3 veces. Posicionar el pie delantero por fuera del pie delantero del zurdo. Repetición número 2. Posicionar el pie delantero por fuera del pie delantero del zurdo. Repetición número 3. Posicionar el pie delantero por fuera del pie delantero del zurdo. Lo dije 3 veces porque es extremadamente importante. Y diría que en un 95% de las peleas que he visto de diestros contra zurdos nunca lo hacen. Y esto se debe a que no se hace sparring situacional, sino que se hace un sparring, es como, no, hagamos un sparring, golpeémonos al máximo, quedemos con derrame cerebral, ya, excelente. Y después cuando vas a una pelea real, eso termina en nada. Y pierden y le echan la culpa al juez, al entrenador, al árbitro, al público, al lugar. Cualquiera tiene la culpa, menos yo que no entran en las cosas como debía. Vamos al segundo caso. Neutralizar a un pegador, ¿ya? Presentamos el problema. Todo esto puede ir en un esquema, ¿no? del mismo entrenador. Es una cuestión que también me dio ideas para hacer otro capítulo. Un oponente que ataca, ¿ya? Que pega fuerte. Esto pasa, ¿ya? Hay chicos que en sparring de repente pegan bastante fuerte. Entonces, siempre va a pasar. Entonces, el oponente quiere terminar la pelea rápidamente. Si pone un golpe, va a terminar la pelea. En general, estos boxeadores tienen mala defensa. Es una cuestión que siempre va como acompañada. El compañero de sparring se va a enfocar en lanzar golpes con máxima potencia, especialmente los golpes de poder, ¿ya? Ganchos y directos. ¿Qué es lo que va a hacer el boxeador que está trabajando? Movimiento constante de cabeza, torso, para hacer fallar los golpes potentes. Trabajo de pies en lateral y ángulos para no permanecer estático. Otra herramienta muy importante, el clinch. Hacen trabando al pegador. Esto es algo que le hacían mucho a Mike Tyson. Bonnie Crusher Smith en 1989 es uno de los primeros, y Tucker, que clinchan mucho a Mike Tyson. ¿Y qué es lo que logran con esto? Si bien no le ganan, demuestran científicamente que Mike Tyson llegaba extremadamente cansado a los asaltos finales, porque el estilo es un estilo que consume un exceso de energía. Así que estas cuestiones había que tenerlas presentes, ¿no? Contragolpear justo después de que el pegador haya fallado y haya terminado de lanzar un golpe, aprovechando su desequilibrio y manteniendo la distancia de seguridad o estar extremadamente cerca para ahogar los golpes. ¿Ya? Eso lo va a frustrar mucho y va a hacer que el boxeador pegador gaste mucha energía y ya en un tercer asalto ya va a estar muy, muy, muy cansado y vas a poder hacer también tu boxeo. Esto a través de la historia ha pasado harto. Yo diría que el único boxeador pegador que yo he visto que como que crecía asalto tras asalto, y había un caso bien curioso, es el de Rocky Marciano,
que era un boxeador que como que pasaba los asaltos, empezaba muy flojo, y pasaba los asaltos y cada vez tenía más energía. Y esto es algo que no solo lo digo yo, lo decían sus compañeros de sparring y rivales, que pasaban asaltos y tenía más energía, más energía, más energía. Es un caso muy, muy curioso, ¿no? Y era un tipo que pegaba bastante duro. Vamos al caso número 3. Un oponente que se mueve mucho, ¿no? Escurridizo, evita el intercambio, tiene bien juego de piernas, se mantiene fuera de alcance. ¿Cuál va a ser la situación que vamos a diseñar? El compañero de sparring se va a enfocar en la movilidad constante, evadiendo el ataque, lanzando golpes esporádicos en retroceso, ¿no? Esa va a ser una de las cosas. El enfoque va a estar el enfoque de quien va a tocarle la tarea de cortar el ring, va a estar en cortar ring de manera efectiva. Esta es una de las habilidades más importantes que hay en el boxeo. Cortar el ring. Mucha gente cree que como que lo único que importa es golpear. Pero el boxeo, los golpes, como dice, hay un dicho famoso que dice las manos golpean y se boxea con los pies. El corte de ring es una habilidad extremadamente útil. Canelo, por ejemplo, es un especialista en esta área. Es un boxeador que sabe muy bien ver las diagonales de salida que puede tener el contrario. ¿A qué me refiero con diagonales de salida? Tú estás parado frente a ese rival que se mueve y te vas a imaginar en tu cabeza mentalmente que tiene dos diagonales, donde están la punta de tus pies, la punta de tu pie izquierdo y la punta de tu pie derecho. Esas son las diagonales de salida, esas son donde él puede salir. Entonces, ahí tu trabajo va a ser acorralar al oponente en las esquinas o contra las cuerdas, negando las vías de escape, cerrando ángulos. El trabajo al cuerpo para disminuir la movilidad. Golpe al cuerpo, mata las piernas. Y lanzar combinaciones prolongadas para abrumar al oponente y no darle tiempo a moverse. Hay una cuestión que aquí es bien, siempre es útil, que es el uso de fintas para que reaccione y tú aprovechar ese error táctico. Esa cuestión es muy importante. Siempre tiene resultados, siempre funciona. Acá lo relevante también es ejecutar un plan. Hay una necesidad de implementar una estrategia específica contra un oponente de un estilo definido. La situación va a ser que un compañero de sparring va a imitar el estilo del próximo oponente si es conocido, o si no, un estilo que el entrenador le diga. Por ejemplo, puede ser un boxeador fajador o un boxeador estilista, ¿ya? Y el enfoque va a ser que el boxeador principal siga una estrategia predefinida. Por ejemplo, si el oponente es un boxeador de presión, hay que mantener la distancia con los jabs y los golpes rectos. Si es un boxeador de larga distancia, la entrada rápida y el trabajo al cuerpo van a ser las tareas específicas a desarrollar. Estoy dando ejemplos teóricos, pero creo que todos son funcionales a una competencia. Por lo tanto, el sparring condicionado es uno de los elementos más importantes en ayuda a la competición, en ayuda a la confianza y en ayuda al conocimiento. Mucha gente me dice, no, es que yo tengo que mezclar los estilos, no sé qué. Eso es gente que no ha hecho sparring, ¿ya? Toda la gente que te diga eso es gente que no ha hecho sparring, o hay gente que en el sparring es caos. Me tocó hace unos días sábado, asistí a unas sesiones de sparring donde estábamos asistiendo unos chicos y había un niño que era alto y por alguna razón que yo no logro entender, se posicionaba frontal y estaba peleando con un chico mucho más bajo, y lo que hacía el que era más bajo era marcarle la mano izquierda cruzada, pero donde cayera la mano caía. Y eso era porque el chico le daba, a pesar de ser alto, de irse a fajar. Eso no tiene ningún sentido. Es hasta contra natura. Por lo tanto, los sparring situacionales nos van a ayudar a reaccionar a distintas situaciones que nos presente el combate. Esto es muy importante. Bueno, este fue el video de hoy. Me dio varias ideas. Eso es lo que ayuda a cómo hacer estos podcasts, porque te va dando ideas sobre lo que tienes que hacer, cómo tienes que ir progresando también, cómo ir entendiendo las ideas sobre el boxeo. Y es bastante relevante, ¿no? Como que tengamos en mente esta manera de crecimiento técnico. Así que estos son el capítulo de podcast del legado del Jab. Estamos en todas las redes: Spotify, Instagram, TikTok y también en YouTube. Síguenos para más en el legado del Jab.